Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hoy estamos presentando un nuevo programa de estrategia y liderazgo. Mi nombre es Horacio Ferraro y hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver con el sector metalúrgico, justamente cuáles son los principales desafíos y cómo está la situación actual, para lo cual hemos convocado a Carlos Perazo, el expresidente del Centro de Industriales Metalúrgicos del Paraguay. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, Horacio. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias, Carlos, por estar con nosotros. Siempre es un gusto. Nos convocamos a referentes, a líderes de distintos sectores, para que nos comenten cuál es la realidad del sector, ¿no? Qué es lo que están pasando, más teniendo en cuenta que estamos en una época muy especial, ¿no? A partir de la pandemia del año pasado. Un poco para introducirnos en tema, sería interesante que nos cuentes cómo está el sector, o sea, aparecida la pandemia el año pasado, cómo fue, digamos, los efectos, cómo fue reaccionando, cómo le afectó al sector y cómo estamos hasta llegar hasta ahora. Ya. Bueno, esta situación que nos está tocando vivir a todos, indudablemente también afecta al sector metalúrgico. En los aspectos generales, como cualquier otra empresa industrial, los asociados del gremio que tuvieron que cerrar sus puertas durante un mes y medio a 2 meses, tuvieron que afrontar toda esa carga económica que representa mantener a su personal durante ese tiempo, ¿verdad? Porque hay una particularidad del sector metalúrgico que es que la mano de obra utilizada es bastante calificada. Entonces, una empresa que ya cuenta con un plantel considerable en el cual invirtió tiempo y recursos para su capacitación y que ya conoce el trabajo que realiza, eh, quiere mantener ese plantel. Más allá de que, por supuesto, todas las empresas son como pequeñas familias. Entonces, eso recayó mucho sobre la espalda de las empresas sin que desde nuestro punto de vista hayamos visto que el gobierno se haga cargo de una llamada a cierre de operaciones que ellos mismos ordenaron, ¿verdad? Entonces, eso para nosotros fue, de cierta forma, una falencia. Cuando el gobierno dice, bueno, tienen que cerrar las empresas, entonces el gobierno tiene que hacerse cargo de que las empresas se cierren y que la gente siga trabajando. Sucedió en mayor medida, creemos nosotros, con el trabajo informal, pero no tanto con el trabajo formal. Entonces, para nosotros eso da un mal mensaje para la economía. Es como decir, bueno, la informalidad está mejor. Claro, sí, más teniendo en cuenta, como estás mencionando, que es mano de obra especializada, ¿no? Y que requiere mucho tiempo el de preparación, con lo cual ustedes no pueden estar tomando gente en forma permanente, dejando de tomar, ¿no? Y un poco, Carlos, si nos podrías comentar qué cantidad de personas están dentro del sector, si hay estadística, empresas, cantidad de personal aproximadamente. Bueno, como asociados del gremio tenemos aproximadamente entre 80 a 100 empresas, pero esto no representa, por supuesto, todo el sector metalúrgico. Estas 100 empresas son quizás algunas de las más grandes, algunas también pequeñas, pero en general cualquier herrería que hay en prácticamente todos los pueblos o ciudades del país es una empresa metalúrgica, ¿verdad? Porque se dedica a la transformación del acero para producir algo de mayor valor. Nuestros reclamos como empresarios, como industrias, estoy seguro que coinciden en el 90% con los reclamos que tienen también estas pequeñas herrerías y bueno, que hacen a la vida de la industria metalúrgica. Del gremio, en estas 80, 100 empresas que te menciono, eso representa una fuerza, una mano de obra de aproximadamente 8.000 personas. Ah, mira vos. Es bastante considerable. Importante. Sí, sí, Sí. sí, sí. Sí, y teniendo en cuenta lo que habías comentado de los distintos vaivenes, las dificultades y tampoco que no hubo un soporte del Estado, cuando del Estado, bueno, se solicitó por el tema de salud, sabemos todos, el tema de cortar las actividades. ¿Tuvieron que hacer reducciones? ¿Cómo se vio afectado el sector? ¿O dieron suspensiones temporarias? En lo que hemos recabado en nuestros asociados, no se hicieron muchos despidos. Indudablemente algún despido habrá ocurrido, lastimosamente, ¿verdad? No es una situación agradable en este contexto dejar a alguien sin trabajo, pero estoy seguro que así
habrá ocurrido en algunas ocasiones. En general, se utilizaron herramientas como adelanto de aguinaldo, vacaciones, todo lo Ah, posible para que no pierda tanto el empleado como la empresa. Y en última instancia, recurrir a las suspensiones laborales, claro, que también tienen su límite, ¿verdad? Su límite y su tardanza en la ejecución. claro, Las totalmente. empresas directamente cuando fueron a la suspensión, el empleado no fue a trabajar y cuando luego volvió a trabajar y no recibía el dinero que le correspondía, bueno, quizás han hecho un pequeño préstamo al empleado para que no esté sin plata y cuando esa plata finalmente era retribuida, eh, saldaban cuentas, vamos a decir. Claro, buscar todas las alternativas posibles para mantener, por lo menos, estirar en el tiempo hasta que se normalice. Ahora, desde que comenzó la pandemia ahora, ¿cuál fue el peor momento y cómo definirías el momento que estamos hoy? O sea, ¿se ha reactivado en cierta medida? ¿Qué nivel de actividad en forma, digamos, promedio, si se quiere, ¿no? Porque cada uno seguramente habrá mucha variedad, ¿no? Cómo le ha afectado. Pero ¿cómo estamos? ¿Cuál fue el peor momento y cuál es el momento hoy? Ya. Sin hablar de la parte de salud, que obviamente el peor momento es hoy, en la parte económica y lo que atañe a las empresas, el peor momento fue el día antes de que volvamos a trabajar, Ah, indudablemente. A partir de ahí, con la posibilidad de trabajar, ya hay una esperanza de un futuro mejor, de arreglar las cosas y de irlo componiendo, ¿no? Porque es lo que sabemos hacer, sabemos producir, y si no podemos claro, producir, no tenemos qué hacer. Y bueno, como bien decías, el sector es muy diverso. Hay empresas dentro del sector metalúrgico que a partir de ese peor momento, el último día que no se pudo trabajar, cuando volvieron a trabajar, tuvieron un repunte que incluso supera el de años, las ventas de años anteriores, la producción y venta de años claro. anteriores. Y hay otras empresas que siguen con bastantes dificultades para continuar. Eh, yo encuentro un tema ahí que es para mí primordial. Hay una disminución en la oferta de materia prima, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros somos un país que no produce materia prima metalúrgica. Toda la materia prima que nosotros como industriales procesamos es importada. Entonces, ante una disminución de la oferta de la materia prima, muchas de las empresas aquí que utilizan esa materia prima se ven en dificultades de producir. Y a la vez, hay empresas acá que si bien necesitan esa materia prima, también son proveedoras de materia prima con un pequeño valor agregado a otras empresas metalúrgicas. Como esa materia prima que ellos producen también se ve disminuida en su oferta, esas empresas tienen un boom. O sea, Claro. no está entrando el producto que antes venía de China porque el mercado ya lo absorbe. Entonces esa empresa que lo produce acá tiene una mejor salida. Claro. Son distintas circunstancias que dependen mucho de cuál es el tipo de producto que procesa cada empresa. En general, la situación de todas formas está muy complicada porque a todas estas empresas les afecta la baja en la oferta de la materia prima. Y esa baja en la oferta de la materia prima se traduce inmediatamente en una suba de precio. Claro. Y esa dificultad se vio ya de hace unos meses, todavía continúa, está en perspectiva de mejora, ¿cómo lo ves? Y todavía no está mejorando, incluso está empeorando. Hay varias circunstancias que te puedo citar. Bueno, la primera de ellas fue la pandemia, ¿verdad? Al Claro, iniciarse la pandemia, todo se paró, sobre todo lo que provenía de China se detuvo. Acá gran parte de la materia prima metalúrgica que nosotros utilizamos es de origen del Lejano Oriente. Entonces, eso hizo en primera instancia que pare un poco la oferta. Lo mismo le ocurrió a la Argentina, le ocurrió a Brasil, le ocurrió a todos los mercados regionales, quienes también son nuestros proveedores de materia prima. claro, Entonces, las empresas que antes no traían de China acero, pero traían de Argentina, ya no pudieron tampoco traer de Argentina porque Argentina ya no estaba exportando, porque Argentina tampoco podía conseguir acero. Y es más, en Argentina sucedió algo muy particular, que mucha gente, al iniciarse la pandemia, y como sabemos que el peso es
más volátil que el alcanfor. Ujú. Este, cuando tenían el dinero parado, ¿qué hacen? Salen a comprar acero, porque el acero mantiene su valor en el tiempo. Sí, una Entonces, forma de reserva de valor, sí. claro, entonces eso hace que nuevamente vuelva a subir el precio del acero. Posterior a eso, en los meses siguientes se vio un aumento que hasta hoy en día se da en los fletes desde el lejano oriente. Sí, Fletes que han alcanzado valores de 2 veces o hasta 3 veces el valor de épocas normales. Estos valores de flete obviamente impactan directamente contra el precio del acero. Y hablamos claro. de un material que tiene un precio promedio de $1 el kilo, la incidencia del flete es muy alta. Claro, totalmente, sí. O sea, lo que estás mencionando creo que es una problemática en cierta medida compleja porque estás hablando de, bueno, poca materia prima, cara, ¿no? Con mayor precio y también afectada por costos, digamos, adicionales que tiene que ver con el flete, con lo cual es una situación un poco compleja. ¿Y qué es lo que están haciendo como para tratar de revertir o qué alternativas tienen, si hay alternativas, ¿no? Porque así como comentabas, los países proveedores, los países limítrofes también tienen unas problemáticas similares, ¿no? Y sí, ya es una cuestión de conseguir materia prima de la mejor manera posible, al precio que venga. Yo creo Claro, que la mayor parte de las empresas están limitando los tiempos de duración de sus presupuestos, algo que para nosotros era muy normal con una economía muy estable tener un presupuesto que valga 30 días o más. Hoy en día yo creo que esos plazos se están acortando porque lo que hoy alguien calcula en estructura metálica puede que a la semana ya no le cierre. claro. Sí, no, totalmente. Ahora, ¿no se vislumbra de que ese ciclo, digamos, que está afectando se está revirtiendo? Todavía no se ve, digamos, de acá a poco tiempo. No se ve. Justamente hoy estuve mirando los gráficos de los valores de la bolsa en Londres y si bien parece como que estuvieran llegando a una cima, tengo nuevamente noticias de hoy de que los precios tuvieron un nuevo aumento en origen. Claro, Pero lastimosamente, todo esto que te estoy comentando es una circunstancia que más o menos con la que cerramos el año pasado y comenzamos este año y que vuelve a empeorar ahora a partir de mayo del mes pasado. ¿Por qué te digo que vuelve a empeorar? Porque eh, China toma ciertas medidas, y te hablo yo en específico de China porque es una economía demasiado grande que impacta claro, en los demás países, ¿verdad? Si fuese Eslovaquia o cualquier otro país que toma esta medida, no nos afectaría, ¿verdad? Pero China toma medidas en las cuales elimina los incentivos que tenía para la exportación de materias primas, incluidas las materias primas metalúrgicas que nosotros consumimos. Antes tenían un incentivo que rondaba en el 13%, que creo que es similar a su IVA, para la exportación de estas materias primas. En mayo ellos eliminan estos incentivos. O sea que hacen que nuevamente el precio suba, suba. ¿verdad? Y además de eso, no eliminan los incentivos a los productos de mayor valor agregado. Entonces, ¿qué genera eso? En China genera que el mercado, la oferta de materia prima metalúrgica sea redireccionada al mercado local, al mercado chino, ¿verdad? Claro, Y que los precios de cierta forma se mantengan localmente para ellos. Y hace que los productos de mayor valor agregado sean más apetecibles de exportar, o sea, genera empleos para la producción de esos productos de mayor valor agregado. ¿Qué productos de mayor valor agregado? Y bueno, por ejemplo, puedo citar algo que a nosotros nos compete bastante, que son estructuras metálicas para las torres de alta tensión, ¿verdad? claro. Esa subvención china para la exportación de ese tipo de estructuras se mantiene, eliminando a su vez la subvención a las materias primas para producirlas. ¿Y qué generan estas medidas en el resto del mundo? O en Paraguay, para ser bien específico. Por un lado, nuevamente disminuye la oferta de materias primas metalúrgicas. Sube el precio por la eliminación propia de la subvención y sube el precio por el aumento, perdón, por la disminución de la oferta. Claro, claro, Y por totalmente. otro lado, con la compra, si nosotros seguimos comprando estructuras metálicas chinas como estas torres de alta tensión para las líneas de la ANDE, generamos desempleo, porque son Claro, bienes que se pueden bien producir acá.
pero como el precio es más barato en el extranjero, terminamos pagando un precio mayor con planes y demás cosas para solucionar el desempleo que vamos a generar. Claro, en definitiva lo que estás mencionando, ese cambio de estímulo, ¿no? Por productos de mayor valor agregado, en cierta medida está cambiando la ecuación que hace que está quitando empleo, ¿no? Así Porque mismo. está exportando productos que ya tienen incorporado todo lo que tenga que ver con mano de obra, bueno, y el empleo que relacionado, ¿no? Pero bueno, bastante complejo en ese sentido. Y por otro lado, te quería preguntar también sobre el tema de la demanda del sector, ¿no? Porque viste que a raíz de esta pandemia han cambiado muchos hábitos y que tienen que ver que, por lo menos a nivel más bien de lo que es doméstico o de casas, se ha visto que la gente se ha dedicado, ha asignado más recursos a lo que es su casa por el tema de que permanece más tiempo, ¿no es cierto? Lo mismo todo el equipamiento. ¿Eso se nota en el sector? Porque, bueno, tal vez más en ese aspecto, no tanto a lo mejor en los aspectos de lo que son de producción. No lo sé, me dirás vos, porque también hay que ver cómo está con el tema de inversiones, ¿no? Y ¿Cómo ves las eso? las inversiones en general yo veo que están subiendo, ¿verdad? Yo creo que la gente prefiere asegurarse en algo físico antes que tener el dinero parado en esta situación. Y bueno, eso hace que se mueva más el sector metalúrgico. Todas estas pequeñas inversiones que mencionas en las casas o las grandes inversiones como nuevas estructuras con culminaciones de techos metálicos y demás, veo que van a aumento. En general, siempre el crecimiento o el decrecimiento del sector metalúrgico acompaña al PIB nacional. Es Claro. bastante paralelo a eso. Entonces, cuando vemos que hay obras, para nosotros fue, volviéndonos un poquito para atrás, para lo que decías del peor momento, para nosotros fue una de las mejores noticias que lo primero que se libere es la obra civil, porque eso Claro. también nos impacta a nosotros, obviamente. ¿Verdad? Cuando hay Sí. una obra civil también hay un trabajo de herrería, hay un techo, hay una escalera, hay algo metálico que también se tiene que hacer. Entonces, bueno, creo que la demanda va subiendo, así como vos le mencionás, porque quizás porque la gente le está dando más interés a su hogar, ya que se queda ahí, y también porque se están dando más inversión. También hay que mencionar que la apuesta que tuvo el gobierno en el año pasado de mantener la obra pública fue bastante acertado, ¿verdad? Porque eso genera un movimiento en la economía que a fin de cuentas revierte en el consumo local, ¿verdad? Si se Claro. contratan empresas para que hagan rutas, para que hagan edificios, estas empresas subcontratan a otras empresas metalúrgicas o empresas de vidrio o empresas de seguridad o empresas de lo que sea. O sea, eso mueve a la economía y esa fue una medida acertada. Hay que decir lo bueno y lo malo, ¿verdad? Entonces eso también ayudó a que vaya aumentando un poco la demanda. Claro, también usted, digamos, el sector tuvo alguna participación, o sea, estuvo comprometido en la construcción de hospitales de contingencia, distintas obras que tuvieron relación, ¿no es cierto? Eso en cierta medida les favoreció, ¿no? Le dio un poco de dinamismo. Sí, aunque se dio de una forma medio indirecta y bueno, sí, te podría un poco contar cómo sucedió eso. Nosotros a comienzos del año pasado, en mayo más o menos, tuvimos un acercamiento con el Ministerio de Salud porque vimos que estaban necesitando camas de una complejidad intermedia con 3 movimientos que bien podían producirse en el país y se Claro, estaban por importar de China. Entonces, nosotros como gremio dijimos, bueno, el país necesita esto y las empresas necesitan trabajo. ¿Por qué no unimos esas dos cosas y hacemos una provisión nacional de camas de 3 movimientos para los hospitales de contingencia? Bueno, tuvimos varias reuniones con el Ministerio de Salud, desde el ministro hasta niveles técnicos, y lastimosamente no llegamos a nada. qué pena. No sucedió nada con el Ministerio de Salud, pero después de un tiempo, el Ministerio de Obras Públicas lanza una licitación por hospitales de contingencia para entregarla al Ministerio de Salud. Esta licitación, que creo que eran de 6 o 7 hospitales de contingencia, fueron adjudicadas a 6 o 7 empresas nacionales, y estas empresas nacionales, sea por el ruido que nosotros hicimos previamente
o por la ya disponibilidad inmediata de las camas, compran camas nacionales para proveer a 5 de estos hospitales. Eso para nosotros representó una victoria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, Claro. bueno, hay un producto nacional que se está proveyendo, se está solucionando un problema, y por otro lado hay una o dos empresas metalúrgicas nacionales que tienen trabajo. En la situación que estábamos en abril, junio del año pasado, Claro. Qué mayo, junio. importante, claro, Carlos, qué importante eso de unir una conjunción entre la necesidad, ¿no? Por un lado, y la posibilidad de proveer, digamos, de trabajo nacional, ¿no? Que es sumamente importante identificar esas necesidades, pero también eso hay que trabajarlo en conjunto, ¿no? Con los distintos organismos. Creo que es un paso muy importante, también mirando un poco al futuro. Así mismo. Y nosotros creemos, aparte de esa pequeña victoria, creemos que es necesario que el gobierno acompañe este tipo de procesos. Claro. Porque esta empresa que apostó a hacer las camas, no se puede quedar con hacer camas una vez y después encontrar nuevamente a qué dedicarse. O sea, tiene que ser algo sostenido en el tiempo. Entonces, mientras que eso se genere, tendría que darse una suerte de incubación de estos pequeños negocios metalúrgicos o de cualquier otro índole industrial. Nosotros Claro. estamos convencidos de que la industrialización es el camino para el progreso del Paraguay, no solo la metalurgia. Y esto se dio también hace muchos años, cuando comenzó la historia de las torres de alta tensión de provisión nacional. Ya hace más de 10 años que el gremio viene luchando por esto. Y donde varias empresas se equiparon para hacer frente a la posibilidad de provisión de estas torres. Se Claro. equiparon en infraestructura para hacer las torres en sí y en infraestructura para galvanizar las torres, porque sabes bien que son torres que están a la intemperie y tienen que tener esa protección atmosférica. Se dio, se dieron una o dos provisiones nacionales y luego ya no se dieron más. Entonces faltó ese acompañamiento y es lo que hoy en día seguimos reclamando al gobierno. Este año se dio un decreto del Poder Ejecutivo que reglamenta una ley de financiamiento del proveedor para obras del ANE. Eso para nosotros marca un hito bastante importante, pero es un hito puntual y es un hito que se va a dar de acá a un año. Nosotros necesitamos que se acompañe el presente y que se acompañe el futuro de manera continuada. Este Claro. decreto va a permitir que una serie de obras, creo que son aproximadamente 30 obras entre 8 líneas de alta tensión y el resto subestaciones, tengan que ser suministradas por la industria metalúrgica nacional en un 100%. Es para nosotros una victoria enorme Claro. eso, pero no nos responde a lo inmediato. O sea, nos responde a dentro de 12 meses. Pero ¿qué hacen estas empresas que siguen equipadas para producir torres para sobrevivir 12 meses más en la situación actual? Claro. Es ahí donde nosotros solicitamos al gobierno que vea qué es lo que hace el gobierno chino, vea cómo nos afecta y vea cómo contrarrestarlo. Nosotros acá en el país tenemos, por ejemplo, el régimen de materia prima, un régimen que le permite a cualquier industrial importar bienes de extra zona sin pagar aranceles, siempre y cuando no exista producción nacional. Eso sirve, eso es una medida que sirve a lo largo del tiempo para que la industria se pueda desarrollar. Eso no existe en Argentina, no existe en Brasil, creo que existe en Uruguay. Entonces, son ese tipo de medidas que perduran en el tiempo las que nosotros necesitamos como industriales metalúrgicos. Claro, sí, Carlos, muy claro lo que estás mencionando es, digamos, es tener una visión de largo plazo, ¿no? El Sí, ahora, pero proyectado al futuro, ¿no? Y esa es parte de una estrategia nacional. Y lo que estás comentando es muy claro y muy necesario, porque de hecho, de todas las distintas dependencias del gobierno hay necesidades que tienen que ver justamente con infraestructura. Y qué mejor que las empresas que invierten, porque así como vos mencionaste, la empresa para fabricar tiene que invertir, tiene que capacitar gente, tiene que especializarse, tiene que tener los estándares de calidad requeridos. Por lo tanto, creo que es imperioso obtener ese compromiso de largo plazo y esa planificación. Es fundamental. sí, es muy fundamental. Tiene que haber una hoja de ruta
que perdure por más de un gobierno que sea hacia la industrialización del Paraguay. Yo creo que tenemos todos los recursos necesarios. Tenemos la energía eléctrica que podemos utilizar, tenemos la mano de obra, que la mano de obra paraguaya es espectacular. O sea, acá nuestra gente puede hacer de todo, tiene una capacidad de aprendizaje inmensa y tenemos un plus ahí, que es lo que ustedes, creo que los economistas llaman el bono demográfico, ¿no? Sí, bueno, Que es nuestra gran juventud, nuestra pirámide de juventud, que es una fuerza laboral que va a buscar trabajo y qué mejor que darle una labor industrial que le va a permitir progresar. sí, totalmente, totalmente, Carlos. La verdad que te agradezco por lo que estás mencionando, porque es sumamente importante que esté en la agenda de prioridades a nivel nacional, ¿no es cierto? Te comento otra cosa, Carlos, que generalmente hacemos sondeos a través de la redacción de 5 días, y está un poco relacionado con el tema que estamos viendo hoy. Al momento de comprar los mobiliarios de tu hogar, tenés en cuenta, da 4 opciones: el material, el precio, la marca, el diseño. Y los resultados hasta el momento son el material, 40%, el precio, 35%, después el diseño, 18%, y la marca. Siempre pedimos una reflexión, ¿no? Es sobre el tema, digamos, que estamos tratando a nivel general, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? Yo estoy de acuerdo con ese 40 y tanto por ciento que mencionaste. 40%. El material, y Material. justamente estamos hablando de algo que tiene que ver con el sector metalúrgico, ¿no? Que también hace a la perdurabilidad de las cosas, ¿no? Sí, así es, porque el material del que están hechos los muebles, a fin de cuentas, da idea de su calidad. También está el acabado, cómo se confeccionó, ¿verdad? Pero si uno compra algo que tiene una chapa muy finita, un mueble de una chapa muy finita, obviamente no va a tener mucha duración. Claro, y ahí el que menos se destaca es la marca, porque hablamos de material, precio, bueno, está por la situación que estamos viendo también actualmente, y el diseño con un 17%. Pero bueno, creo que es un poco un esbozo de una realidad, ¿no? Sí, así mismo. Creo que es bastante acertado el resultado. Claro. Carlos, te quería comentar, quería más bien consultarte sobre justamente sobre el Centro de Industriales Metalúrgicos, porque tengo entendido, bueno, por supuesto, y con lo que mencionaste, la misión tiene que ver con, perdón, la visión de promover el desarrollo, ¿no? Y el crecimiento, ¿no? Y también ustedes están abocados a capacitación, apertura de mercados, ¿no es cierto? Sí, también. Siempre estamos buscando capacitar al personal metalúrgico. La situación actual nos dificulta un poco eso, pero llevamos varios proyectos adelante con el SNPP, con Sinofocal, incluso con colaboraciones con la Embajada de Alemania en proyectos de educación dual. Y bueno, es el objetivo del gremio. ¿Por qué? Y por lo que te mencionaba al inicio, porque el personal metalúrgico es un personal que requiere una alta especialización. Y cuanto Claro. más se invierte en tecnología, más posibilidades tenemos o sea, en educación en tecnología, más posibilidades tenemos de absorberla también nosotros como industriales metalúrgicos. Pasar de un torno manual a un torno CNC. Hace una diferencia en la productividad que es enorme. Claro, sí, totalmente. Algo que me sorprendió gratamente, el enfoque del centro de industriales, en cuanto a su conexión con el mundo, ¿no? Su visión global, ¿no? Y buscar las mejores prácticas, procesos, o sea, ese enfoque que creo que es indispensable actualmente en los tiempos que corren. Sí, sí, porque la labor metalúrgica está muy enlazada con la tecnología. Nosotros no podemos quedarnos detrás. Si bien la historia es bastante amplia y bastante larga, sobre todo en Paraguay, en el sector metalúrgico, donde tuvimos, creo que la primera fundición de Sudamérica, en La Rosada, no podemos quedarnos con la historia. Tenemos que avanzar, tenemos que tener visión de futuro y estar siempre a la vanguardia para poder competir contra todos estos embates que mencionamos. O sea, no podemos tampoco esperar que papá gobierno nos solucione todo. Nosotros también tenemos que Totalmente. ser competitivos. No podemos pedirle a alguien más que nos cubra porque nosotros no somos competitivos. Ese no es el punto. Claro. Claro, y también otra cosa, algo para mencionar que tiene que ver con la presencia del centro, ¿no? Desde el año 51, si recuerdo bien.
Sí, enero de 1951, este año sumidos en toda esta situación de pandemia y afrontando algunas dificultades, pasamos nuestro aniversario bastante desapercibido hasta para nosotros mismos. Estábamos manteniendo una reunión de comisión directiva y al día siguiente nos dimos cuenta que ese día fue nuestro 70 aniversario. Claro. Pero bueno, ya vendrán oportunidades para festejar nuevamente. Yo no quiero dejar pasar también este momento, Horacio, para mencionar que estamos pasando lastimosamente en la comisión directiva de gremio y creo que de todas las industrias metalúrgicas por un momento bastante triste en este momento, porque hemos sufrido la pérdida de un miembro de nuestra comisión directiva, Ah, un miembro muy emblemático, expresidente del gremio, ex viceministro de Industria, una persona de, de una reputación intachable, el ingeniero Walter Bogarín, quien ah. fue uno de los precursores de mi presencia en el ámbito gremial. Y bueno, quisiera, con tu permiso, hacer este Sí, por pequeño favor. homenaje para él y en su memoria nos acompaña afortunadamente su hijo, quien ya está en la labor gremial y está dentro de nuestra comisión directiva. Sí, realmente lo sentimos mucho, sí, hemos tenido la noticia y bueno, el pésame para su familia, realmente lo sentimos y es un momento muy complicado, ¿no? Porque de hecho se ven casos cercanos, ¿no? Casos muy cercanos, que bueno, esperamos que en corto tiempo se revierta un poco la situación para vivir otros momentos, ¿no? Pero bueno, te agradezco también por esa mención. Hemos llegado al final, Carlos. No queda más que agradecerte, creo que marcaste bien un poco lo que son las prioridades que tiene el sector y siempre pedimos como último una reflexión para la audiencia. Nosotros creemos que el Paraguay tiene capacidades de salir adelante, siempre, siempre y cuando se apueste a la producción nacional, sea del sector metalúrgico o del sector industrial que sea. Eh, no podemos quedarnos en la exportación de commodities. O sea, nosotros tenemos que avanzar en la industrialización para poder progresar como país. Bueno, muchísimas gracias, realmente un concepto sumamente importante, esperemos llevarlo a cabo, tenerlo siempre presente para que se concrete. Muchísimas gracias, Carlos, por haber compartido este espacio con nosotros. Gracias a vos, gracias por la invitación, un gusto. Bueno, muchas gracias. Carlos Perazo, presidente del Centro de Industriales Metalúrgicos del Paraguay, ha compartido este programa con nosotros. Buenas tardes.